Muy buenas noches. La semana pasada iniciamos una plática con Luis Espino y con Rafael Jiménez y empezamos a platicar sobre el tema de Trump y cómo esto puede impactar en los sentimientos nacionalistas que hay en México y si realmente después de 20 o 30 años en donde la sensación o la disposición hacia Estados Unidos fue mejorando, si esto puede revertirse. Quisiera retomar el tema de Trump. La semana pasada Luis comentó que a lo mejor debíamos esperar para ver qué tipo de Trump aparece y que de eso dependerá los mexicanos cómo se muestran frente a Estados Unidos. Tú, Rafael, fuiste un poco más claro en el sentido, sí va a resurgir un sentimiento nacionalista, antiamericano, xenófobo. Y yo les preguntaba, ¿y qué significa esto para los políticos que quieren ser candidatos en 2018? Empecemos con el tema de López Obrador. Hubo una encuesta que sacó el periódico El Financiero hace unas semanas donde decía que frente al triunfo de Trump, los mexicanos pensaban que el más apto para enfrentarlo es López Obrador. Pero la verdad es que yo veo que López Obrador está como sedita, no ha dicho absolutamente nada frente a Trump. Uno esperaría que si él es el candidato de los intereses populares, él fuese el candidato, que fuera más firme. Fue a Estados Unidos también la semana pasada y pues fue bastante... Modosito. Primero, ¿qué pasa con López Obrador, por ejemplo? ¿Qué creen que está pensando en su estrategia? Pues sería contradictorio, creo yo, si está de repente dando este viraje discursivo hacia soy moderado, soy responsable, invito empresarios a mi equipo, a adoptar otra vez el discurso radical más sudamericano frente a Estados Unidos. Creo que sería una contradicción. Yo creo que tienen muy claro la comparación con Hugo Chávez, que es kriptonita para ellos, y creo que si empiezan a imitar esa retórica puede irles mal, ¿no? Pienso que es por estrategia que están así. Por otro lado, tiene ausencia de competencia en ese espectro político. El PRI y el PAN tuvieron una política claramente de acercamiento a Estados Unidos durante este último cuarto de siglo, digamos de finales del siglo pasado y lo que llevamos de fueron gobiernos particularmente proclives a tener una buena relación con Estados Unidos y en realidad no va a ser difícil que alguno de esos dos partidos o los políticos de esos partidos hagan un cambio a decir ahora manejamos un discurso que no sea pro Estados Unidos. Entonces no tiene realmente competencia López Obrador. En la izquierda nadie le disputa eso. El PRD tiene discurso más bien basado en valores. López Obrador tiene discurso más bien basado en temas económicos y sociales. Entonces, al no tener competencia, pues López Obrador está navegando con eso y con poca posibilidad de que alguien le dispute ese espacio. Muchas encuestas lo muestran arriba ya en primer lugar, no solamente como persona, sino su partido, que es lo más novedoso como partido que aparezca. La gente se pregunta, ¿esto nos dice algo de 2018 o es simplemente algo muy lejano como para pensar que es algo relevante? López Obrador ha sido competitivo en cuanto a elección ha participado, entonces creo que está ocurriendo lo que ha pasado en los años anteriores, hace 6 y hace 12 años, igual empezó su crecimiento en estas alturas y no creo que vaya a ser la excepción, y ni siquiera cuando fue candidato de estados o del Distrito Federal fue más o menos similar el movimiento. Entonces realmente yo creo que ya es un hecho que López Obrador va a llegar a la final en el año que viene. La duda es quién va a competir contra López Obrador, que ha sido lo que ha pasado las dos últimas elecciones. O sea, va a ser una competencia de dos López contra alguien más. Que hace 12 años fue Calderón el que captó esa, digamos, preocupación de lo que podría hacer López Obrador como presidente, y hace 6 fue el presidente Peña. Ahora es distinto porque ahora vemos más gente de élite proclive a López Obrador, entonces ciertamente luce con mejores posibilidades ahora. Pero para saber quién va a estar sentado en la mesa frente a López Obrador en 2018, puede ser el PRI, puede ser el PAN, ¿pueden ser ellos dos nada más o hay alguien más que pueda hacerlo? Bueno, ahí hay un segmento del electorado importante que hoy dice que ninguno le convence y que estaría dispuesto a votar por un independiente. El menú de independientes que les han puesto enfrente a los ciudadanos pues no da para que digan claramente uno u otro, no tienen ni la presencia mediática, ni el reconocimiento, ni el discurso para tener un posicionamiento claro a estas alturas. No quiere decir que no vaya a surgir alguna alternativa. Pero hoy sería PRI-PAN, digamos, los candidatos del PRI-PAN. Y normalmente es uno, normalmente cuando es uno de los dos.
uno de los dos pierde gas en la campaña y lo cacha el otro. Entonces, digamos que la competencia relevante en los próximos 6 meses será entre PRI y PAN para ver quién de los dos es el retador de López Obrador. ¿Podemos decirlo así? Eso yo creo que es la historia reciente de nuestro país y la enseñanza de las ¿Y elecciones. de qué recientes. depende quién se va a sentar frente a López Obrador? Entre PRI y PAN, ¿qué debe hacer o qué debe mostrar aquel que quiera mostrarse como el retador eficaz de López Obrador? Pues tiene que ser capaz de convencer a la gente de que el estado de ánimo, el humor social se puede cambiar, puede transformarse, porque el enojo es una emoción muy poderosa, pero no puede sostenerse en el tiempo de forma muy prolongada en una sociedad. Se te puede salir de control las cosas, no salir como esperas, ¿no? Es muy peligroso, es jugar con fuego. Creo que es darle a la sociedad la salida en discurso, en propuesta, para que canalice ese enojo y se vuelva energía para transformar. De otra forma, esta campaña va a ser tremenda. O sea, todo lo que vimos en 2006 y 2012, con todo y las restricciones del INE sobre qué decir y qué no decir, se puede volver viciosa esta campaña. ¿Qué pasaría si el gobierno logra un acuerdo razonable en los próximos 6 meses con Trump? Y se toman una foto Peña Nieto y Donald en El Paso, Texas. Y entonces dicen los dos, vamos a llevarla en buena onda. Poniéndonos en el escenario de que logran acuerdos con Trump, para empezar ya es difícil. Mira, no hay una lógica muy económica en los razonamientos de Trump. Es una lógica más bien política. Sí. Y al ser política, su lógica quiere decir que está buscando quedar bien con un grupo de electores, que está queriendo ganar una base social atacando a México en particular. Y es un tema que no ha soltado desde la campaña y que lo repite cada 2 días de menos, el tema de su posición ante México. Se ve difícil ese tema, pero suponiendo que lo logre, en México ya tenemos suficiente animadversión a Trump como para que se vaya a ver bien un arreglo con Trump. Entonces no parecería ser posible una línea política de acercamiento con Trump como una línea exitosa para el PRI. Yo veo muy difícil esa situación. Realmente veo más probable que el PAN sea el contendiente. ¿Y qué debe hacer el López PAN Obrador para fortalecer su papel de contendiente o de retador de López Obrador? Va en el buen camino, está haciéndolo. Yo veo que en el Estado de México el partido tiene fisuras y esa es una de las razones por las que Josefina Vázquez Mota tardó mucho tiempo en decidir competir. Veo que no hay claridad todavía de quién va a ser el candidato. ¿Puede el PAN convertirse en el desafiante del statu quo, es decir, yo sí voy a solucionar todos los problemas de los gobiernos corruptos de todos los partidos? Pues primero se le tiene que superar sus propias tendencias kamikaze, el PAN, ¿no? que las tiene, y que es esto de primero nos peleamos y después vemos si ganamos las elecciones, y no al revés, ¿no? Primero ganamos las elecciones y luego nos peleamos. Entonces, obvio, lo que todo el mundo está diciendo, ponerse de acuerdo y quién va a ser el candidato. Que sea un candidato que sí genere respaldo social, que sí tenga ascendencia social. Y el triple salto mortal invertido para el PAN va a ser lo que acabas de decir, o sea, volverse una alternativa aceptable dentro del status quo, porque es partido, o sea, no puedes agarrar, yo pienso, un discurso anti-establishment o anti-status quo y menos desde el PAN, no va con la marca. Pero al mismo tiempo que haga dos cosas: reconocer lo bueno de la experiencia de 12 años en gobierno, que es algo que a los panistas les cuesta un trabajo enorme, hablar bien de lo que se hizo esos 12 años, ponderar con cierta objetividad lo que se hizo esos 12 años, y decirlo y explicarlo, ¿no? Y dos, ser capaces de generar algún entusiasmo, alguna esperanza, porque como les digo, años estar en el enojo colectivo, para cuando lleguemos a las campañas, despertar en el electorado la idea de un buen futuro, un futuro mejor, va a ser bien difícil. El PAN suele ser un partido dividido y ese es uno de sus retos. Pues se peleó el presidente Calderón con el presidente Fox. Internamente en cada estado siempre están en conflictos, como tú lo dices, pero en el 2016 encontraron una ruta de éxito que no habían tenido en una década, ¿no? A nivel estados. Y ese yo creo que puede ser el camino, lo que encontraron en el 16. El PAN ha tardado mucho tiempo en definir si su posición es
es anti-PRI o es anti-López Obrador, ¿no? Y yo creo que en eso se ha debatido demasiado el PAN. Y no se puede estar contra todo el tiempo. Entonces el PAN tiene que definir si quiere cambiar el sistema político o si quiere jugar con las reglas del PRI. Se han mencionado 3 candidatos posibles en el caso del PAN a la presidencia, que es la ex primera dama Margarita Zavala, que es el ex gobernador de Puebla y que es el presidente del partido Ricardo Anaya. ¿Hay la posibilidad de que surja un cuarto que pueda unificar al partido? No, ya no. Ya están muy alineados los actores políticos. Rufo anunció estudiar la posibilidad de competir, pero no. Ya no, ni siquiera un candidato como Javier Corral, que está haciendo las cosas muy interesantemente y distinto. Él mismo no ha manifestado interés en esto, entonces en realidad ya estamos hablando de un escenario de esas 3 personas que ya están en contienda, uno con más fuerza en el partido, adentro, ¿no? Ricardo Anaya, otro con más fuerza afuera, que es Margarita Zavala, pero ya estamos hablando de opciones muy delimitadas y tiene mucho que ver con esa definición de si quieren estar contra el PRI o si quieren estar contra López Obrador, que en el PAN ha sido una obsesión estar contra López Obrador, ¿no? Pues, como siempre en estos temas de política, las cosas están sobre la mesa. Les agradezco mucho su conversación, sus ideas y nos vemos la próxima semana. ¿Sabemos qué tanto se ha beneficiado Cupido con la tecnología? Un estudio de CIU indicó que de los 69.1 millones de usuarios de Internet que hay en México, 49.8%, es decir, casi la mitad, asegura que sus relaciones sentimentales se han beneficiado por el uso de las redes sociales. Incluso 28.5% encontraron a su media naranja cuando las usaban. Pero no todo es miel sobre hojuelas, pues 19.3% refiere haber utilizado alguna red social para cometer una infidelidad. 55.7% reportaron haber inspeccionado el smartphone, tableta o laptop de su pareja y de ellos solo 38% lo hizo con el consentimiento, mientras que 62% tuvo que esperar a que su pareja se estuviera bañando o durmiendo.